Y ahora veamos lo que el Señor nos quiere decir en el libro de Lamentaciones, capítulo 2. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo nubló en su ira el Señor a la hija de Sión? Ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel, y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. El Señor ha devorado, no ha perdonado ninguna de las moradas de Jacob. Ha derribado en su furor las fortalezas de la hija de Judá, las ha echado por tierra. Ha profanado el reino y a sus príncipes. Ha exterminado en el ardor de su ira todas las fuerzas de Israel. Ha echado atrás su diestra en presencia del enemigo, y se ha encendido en Jacob como llamas de fuego, devorando todo en derredor. Ha entensado su arco como enemigo, ha afirmado su diestra como adversario, y ha matado todo lo que era agradable a la vista en la tienda de la hija de Sión. Ha derramado su furor como fuego. Se ha vuelto el Señor como enemigo. Ha devorado a Israel. Ha devorado todos sus palacios. Ha destruido sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y el duelo. Y ha tratado con violencia a su tabernáculo como cabaña de huerto, ha destruido su lugar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne y el día de reposo, y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha despreciado su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Gritos se han dado en la casa del Señor, como en el día de fiesta solemne. El Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión. Ha extendido el cordel, no ha retraído su mano de destruir, y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro a una desfallecen. Se han hundido en la tierra sus puertas, él ha destruido y quebrado sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones, ya no hay ley. Tampoco sus profetas hallan visión del Señor. En tierra están sentados en silencio los ancianos de la hija de Sión. Han echado polvo sobre sus cabezas, se han ceñido de cilicio, han inclinado a tierra sus cabezas, las vírgenes de Jerusalén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias que el día de hoy continúas hablando como lo hiciste a tu pueblo en el Antiguo Testamento por medio de este lamento. Háblanos, Señor, concédenos escuchar tu voz y por favor, Señor, tráenos a vida si hay áreas en medio de tu pueblo que necesitan nuevamente volverse a la vida verdadera que solamente es en Cristo y solamente por medio de Él. Te pedimos que el Santo Espíritu que tu Hijo Jesucristo mandó a tu pueblo sea el que nos dirija a toda verdad. Que sea tu Santo Espíritu el que implante esta palabra que habrá de traer vida, y que sea tu santo nombre, el nombre del Dios eterno, el Señor y Rey de toda la tierra, glorificado a través del fruto que traerás con tu palabra, porque jamás regresa a ti vacía, sino hace aquello para lo cual la está enviando. Y te pedimos estas cosas todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Una de las cosas que
pasaban más en tiempos antiguos y era que una mamá, cuando no había esas frecuentes, programadas cesáreas para las mujeres embarazadas, tú y yo tal vez nacimos en un parto natural. Y en ese parto natural, al menos, mi madre me dijo que toda la noche le quité el sueño y era una incomodidad traerme en su vientre y que después de 9 meses, todavía la última noche se le eché a perder y no pudo dormir hasta las 7 de la mañana, en que con dolor me trajo a luz o me dio a luz, pero fue con dolor, y es un dolor que toda mujer cuando da a luz pasa, es un dolor, pero es una alegría también, es un gozo saber que ya va a llegar su criatura que tanto ha esperado, 9 meses. Y muchas mujeres, inclusive mucho tiempo antes, han soñado con un hijo. Me ha tocado ver mamás que tienen 9 años en que están buscando un hijo. Me tocó otro matrimonio que tenía 12 años que estaban buscando un hijo. Y por la gracia y la misericordia de Dios me tocó ser el instrumento después de que gastaron todo su dinero con médicos y especialistas. Y simplemente a las 2 parejas que estoy poniendo como ejemplo, y han sido muchas a lo largo de 39 años, les dije lo mismo. Ustedes buscan a un hijo en un médico, jamás lo encontrarán. Los hijos los da Dios. Y es el único que trae vida. Y por la gracia de Dios, la que tenía 12 años, ese matrimonio, tienen 3 ahora. Y la que tuvieron 9 años sin hijos, ahora tienen 2. Y siguen siendo mis pacientes, sus hijas. El concebir vida es doloroso. La maldición o el castigo, porque algunos le llaman maldición y otros simplemente castigo, de haber roto la relación con Dios para la mujer fue: con dolor darás a luz a tus hijos. Con dolor. Ahora, pareciera una contradicción. ¿Por qué? Porque la mujer está esperando y anhela un hijo, pero sin embargo al mismo tiempo sabe que va a sufrir. Michael Card, un cantautor, dice que el huerto del Edén primeramente fue mojado por lágrimas antes que cayera la primer gota de la lluvia. En el tiempo de el diluvio, obviamente el mundo entero fue envuelto en aguas. Pero sin embargo, cuando Adán y Eva, en ese gozo que tenían ahí en el huerto, en esa intimidad y en ese gozo, en esa plenitud que había de vida entre el Creador y su creación, en ese huerto, en ese paraíso, en esa relación perfecta de hombre-mujer, estaban desnudos los dos y no se avergonzaban. Eran uno solo en carne y en espíritu, eran uno solo. Y de pronto, la rebelión del hombre. Y de pronto, la ruptura total del hombre con Dios. Y las palabras del Señor, cuando busca a Adán, y que Adán se anda escondiendo de él como producto de la rebelión, de haber roto el hombre voluntariamente y la mujer voluntariamente su relación con su Creador. Entonces el Señor lo primero que le dice es: tomaste del árbol que te dije que no tomaras. Y el hombre inmediatamente culpa a Eva y lo culpa a él y le dice: la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Y la mujer ve a la serpiente y dice: la serpiente me dio y yo comí. Y ese es el mecanismo natural de todo pecado. En tanto que el hombre se rebela contra Dios, siempre otro tiene la responsabilidad. Este lamento o esta elegía, como dice el libro de Segunda de Crónicas,
de Jeremías por el pueblo de Israel. El pueblo de Judá, que era Jerusalén su capital y era el centro de adoración del pueblo de Dios, fue arrasado totalmente por los caldeos y se los llevaron a Babilonia, y en Babilonia estaban cautivos, pero habían dejado deshecha totalmente la ciudad. Estuvimos viendo en el primer capítulo 3 aspectos de Judá. Estuvimos hablando de cómo quedó desolada toda la tierra después de la agonía del pecador, o sea, de cómo la hija de Sión o la hija de Judá, que son los términos que utiliza el Señor, estaba agonizando. Y por supuesto, llegamos al final de cómo todos se burlan y la ven como cosa inmunda. Eso fue lo que vimos en el primer capítulo. La desolación, la agonía y la cosa inmunda. En que un pueblo creado para Dios, para gloria de Dios, para tener una intimidad, una vida que jamás el mundo te va a poder dar a ti o a mí. Y ahora entramos al segundo capítulo de Lamentaciones, la segunda elegía, el segundo canto o lamento. En el primero, el enfoque es ella, Judá, la hija de Dios, el pueblo de Dios. El enfoque es ella. Y termina ese primer capítulo solamente en una vergüenza de la situación en que está y en una total desesperanza y dicha. Está desdichada. Está desesperanzada, no haya nada. Y de pronto, el capítulo 2, el segundo canto. Quiero aclarar que en estos 5 lamentos no hay una continuidad histórica. No es que el 2 tenga que seguir. Son totalmente cantos o lamentos aislados, pero la temática es la misma. Y ahora vemos en el segundo lamento el tema. ¿Cuál es el tema? La ira de Dios, es obvio. La ira de Dios. Ahora, por un momento, y como introducción también al tema, quisiera que meditáramos acerca de la ira. Tú y yo conocemos lo que es la ira. Tú y yo sabemos que tenemos pasiones. Podemos estar bien gozosos, alegres, y se nos salen las lágrimas de tanta carcajada que tenemos, o se nos salen las lágrimas de ver a nuestra criatura en nuestras manos después de que lo anhelamos tanto y lo esperamos tanto y lloramos de gozo. Pero también, simplemente de escuchar una mala noticia se nos rompe el corazón y entramos en un dolor, en un gemir por dentro, y luego nuestras lágrimas escurren por dolor. Pero hay otra pasión también. Cuando vemos algo que nos parece injusto, por dentro empezamos a hervir, y si tenemos oportunidad intervenimos, porque es una pasión, igual que el gozo, igual que la tristeza. También lo es la ira y el enojo. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No podemos ser diferentes. El Señor lo tiene, nosotros lo tenemos también. Pero el Señor tiene una ira santa. Para el Señor, el gozo, el amor, todo es una neutralidad como para nuestros conceptos. En nuestros conceptos, el estar de una manera en el estado emocional en que nos encontremos puede ser muy marcado. Inclusive, tú y yo sabemos lo que es enojarnos aparentemente sin sentido para la otra persona. Tú y yo sabemos cuando nos dicen, ¿pero por qué te enojas? O el niño que simplemente está fastidiando a su mamá tanto y tanto, le dice lo mismo, le dice, ¡ya! ¡Cállate! Eso alguna vez lo hemos escuchado en alguna etapa de la vida. O el maestro que simplemente le dice al alumno, ¡te sales, pero ya! Momentos ya, ¡pum!, donde hace una erupción la ira, el enojo. Sin embargo, el Señor, siendo santo, perfecto y puro, no tendría por qué tolerar a esta creación que simplemente se ha vuelto en contra de Él, totalmente rebeldía, que busca sus propios caminos y que hace sus propios dioses. Sin embargo, una característica y un atributo del Señor es su
longanimidad. Su longanimidad, que es una palabrita que te encuentras ahí en la Biblia, que dices, ¿qué es esto? Simplemente es que nos aguanta mucho, que tarda mucho para manifestar su ira justa, su enojo santo. Eso es longanimidad. Longanimidad es que nos tiene demasiada paciencia. Tan es así que estamos aquí 10 personas estamos porque es Dios grande en longanimidad. Y el mundo entero sigue girando porque es grande su longanimidad. Su paciencia es tanta, su compasión es tanta. Y ciertamente tú y yo podemos tener compasión por las personas, pero jamás la tendremos como las tiene el Señor por su creación. Pero el Señor llega un momento de límite también. Así como la mamá llega el momento que le grita de tal manera a su hijo que ama tanto, porque sabe que es la única manera tal vez que va a poder el hijo espantarse. ¿Cuántas veces no te pasó a ti que te espantaste cuando tu padre te habló de la manera, o tu madre te agarró de la manera, o tu maestro te tiró el borrador? ¿Cuántas veces no te espantaste? O sea, de repente simplemente no lo creías posible, pero llegó ese día. Exactamente eso es lo que estamos viendo en este capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 5 cómo el Señor humilla a su pueblo. Del 1 al 5. El Señor humilla a su pueblo. Después en el versículo 6 y 7 vamos a ver cómo el Señor lo que hace con su pueblo no solamente es humillarlo, sino que lo rechaza. Y después del versículo 8 al 10 vamos a ver cómo el Señor expone a su pueblo. Humilla, rechaza y expone. Veamos a qué se refiere con esto de humillar a su pueblo. Quiero enfatizar algunas palabras que ya leí. Simplemente ve lo que dice el versículo 1, Lamentaciones 2:1. ¿Cómo nubló en su ira el Señor a la hija de Sión? ¿Cómo nubló en su ira el Señor a la hija de Sión? O sea, primeramente, lo primero que entra ahí el versículo es cómo nubló. ¿Por qué? Porque si algo nos llamó la atención del Señor, es el brillo de su gloria. Nosotros pudimos ver en nuestra oscuridad, nosotros estábamos viviendo en tinieblas, nuestro entendimiento, dice la palabra, que estaba entenebrecido, nuestro corazón endurecido, nuestros ojos seguían simplemente lo que veían, nuestro corazón seguía sus pasiones totalmente desordenadas hacia las cosas que el mundo ofrece, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás, hijos de la ira de Dios. Estábamos en total esclavitud al diablo, al padre de la mentira, al padre del engaño. Esa era nuestra condición. Y de pronto la luz no es que vino al mundo, sino que el mundo, no, la luz vino a nosotros. Y el brillo de su gloria nos deslumbró, rompió nuestras tinieblas, rompió la dureza de nuestro corazón. Pudimos ver nuestros pecados cuando fuimos alumbrados y nuestra necedad y nuestra rebeldía. Y es entonces que no pudimos menos que decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios tuvo que salvarme a pesar de ser lo que soy? O sea, cuando el Señor te revela con su gloria tu pecaminosidad y tu rebeldía delante de Él, santo, santo, santo Dios que te creó a ti y a mí, no podemos quedarnos igual. Llega una sensación de simplemente no es posible, no lo puedo creer que me haya tolerado tanto. Porque Dios es santo. Y cuando te deslumbra con su gloria, el brillo de su gloria, es porque te está mostrando el brillo de su gracia. Estás viéndolo ahí colgado en una cruz, estás viéndolo vestido igual que tú y en un traje de carne, estás viendo cómo está ahí el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el único que vivió una vida sin pecado alguno, lo ves ahí colgado por tu culpa y por la mía,
Y no puedes concebir que tal benignidad, tal bondad haya sido por ti. No es posible. Lo primero que dices, pero ¿por qué él? Si él no tenía pecado. Sí, pero Dios lo hizo pecado. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y puso a nuestra cuenta su perfecta justicia. 2 Corintios 5:21. Así lo dice. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es glorioso. Aun cuando hace más de 2000 años que fue colgado en una cruz, aun cuando hace más de 2000 años que se levantó de la muerte, porque es el autor de la vida, es el Dios hecho hombre, manifestado en carne. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y aun cuando pasó hace más de 2000 años, por su palabra y su espíritu que trae vida, nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Según Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, vimos eso, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo que es gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, porque es un Dios santo y por lo tanto tiene que tener una ira que se llega a manifestar en algún momento, porque su longanimidad no va a ser para siempre. Se tiene que manifestar su ira justa, porque no dejará por inocente al culpable. El detalle es que en algún momento te revela que lo hizo por ti, que manifestó su justicia descargando su ira sobre su propio Hijo. Isaías capítulo 53 nos dice la palabra del Señor. Isaías 53:2, hablando de Jesús. Isaías 53:2, hablando de Jesús, dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad. No, nadie supo que era el Hijo de Dios. Esperaban un rey vestido pomposamente, grande su majestad, pero no. Hijo de carpintero, vino en forma de siervo y dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Eres de los muchos? ¿Eres de los muchos a los cuales se ha revelado su grandiosa gloria? ¿Eres de los muchos que ha venido con un arrepentimiento respondiendo a esa bondad? Y fe y confianza total en que Jesucristo te salvó. ¿Eres? Dice ahí Isaías 53:2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. No, Jesús se podía ver como la persona más insignificante, humilde, hijo de carpintero. No quería traer los reflectores sobre él. Versículo 3, Isaías 52:3, Él fue despreciado y fue desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Él fue despreciado y no lo estimamos. O sea, los hombres despreciamos y desechamos al Salvador, al Creador del mundo y del universo entero, porque dice la palabra que nada de lo que vemos fue hecho sin Él, y todo fue hecho por Él, se sostiene en Él y es para Él. Pero con nuestro entendimiento, pensando que nosotros somos los creadores de toda esa tecnología que nos permite estar en contacto, con nuestro egocentrismo centrado en nuestras capacidades, en la popularidad que tenemos, es exactamente esa la condición de Judá. Judá había llegado a ver su estado de gloria. Era el único pueblo, era el único
Israel era el único pueblo en toda la tierra que tenía al único Dios verdadero. Todos los demás tenían otros dioses. Y lo que hace el Señor en el versículo 2 dice que nubla en su ira. El Señor nubla a la hija de Sión. Lo primero que pasa en la vida de un hijo de Dios que peca es que deja de ver el brillo de su gloria. Es que no puede ver, no puede percibir, deja de ver, se distorsiona su visión de Dios. Porque Dios, a un hijo de Dios, siempre le va a mostrar su santidad. Porque siempre, en tanto que te muestre su santidad, tú siempre vas a estar buscando solamente una cosa, su misericordia cada mañana. Vas a estar buscando su poder que se perfecciona en tu debilidad, 2 Corintios 12:9. Tú te vas a dar cuenta que requieres de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Tú te vas a dar cuenta que no puedes hacer nada para agradarlo a Él si no es por su Espíritu Santo que vive en ti. Y buscas andar en el Espíritu y no someterte a los deseos de la carne. Esa es la vida natural de un creyente verdadero. No tiene que ponerse una etiqueta de esta religión o esta otra religión. No, es un verdadero, nacido de nuevo. Es un hijo de Dios. Pecador, salvo por gracia y que vive en el temor de Dios con verdadera sabiduría para agradar a aquel que lo trajo de las tinieblas a su luz admirable. Pero el brillo de su gloria se opaca cuando persevera en pecar. Y Judá había perseverado. Su orgullo religioso era tanto que habían perdido de vista y buscaban sus propios caminos. Como nubló en su ira el Señor a la hija de Sión, ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel. ¿Te fijas? O sea, la palabra en Efesios 2 nos dice que ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace? Nos arroja. Nos hace que nuestra vida y nuestra visión espiritual sea aquí. Está limitada totalmente. Perdemos el discernimiento. Y empezamos a envolvernos en un mundo en el que ya no cabemos porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a él. Pero al mismo tiempo no podemos ver el brillo de su gloria, no podemos escuchar bien su voz, porque estamos bajo su juicio. Está juzgándonos para que no seamos condenados con el mundo. Y eso es lo que estaba haciendo con Judá. Fue arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel. Su manifiesta presencia ya no estaba ahí. Se había ido, como lo hizo en el tiempo en que abandonó la gloria del templo. Dice, y no se ha acordado del estrado de sus pies, ahí mismo en el versículo 1, en el día de su ira. O sea, Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Él está sentado, el cielo su trono, la tierra estrado de sus pies. Pero el estrado de sus pies era el propiciatorio, era ahí en el lugar santísimo, era ahí donde estaba parado y que solamente el pueblo de Dios podía llegar a su presencia. Y sin embargo, no más, no puedes. Dice aquí que el Señor se ha olvidado, no se ha acordado del estrado de sus pies. ¿Cuándo? En el día de su ira. Otra vez el énfasis, la ira. Es la segunda vez que menciona la palabra ira. Versículo 2. El Señor ha devorado y no ha perdonado ninguna de las moradas de Jacob. Ha devorado. ¿A qué te suena la palabra devorado? Y devorar es acabar hasta lo último que puedes. No es comer es una cosa, devorar es otra. Devorar es una palabra intensa, extrema. Y el Señor aquí está diciendo que Él ha devorado toda la tierra de Israel. Empieza por los campos y va llegando a Jerusalén y devora todo, acaba con todo. No ha perdonado a ninguna de las moradas, ya sea en Jerusalén o alrededor de Jerusalén. El Señor lo ha hecho. Versículo 2 dice, ha derribado en su furor, segunda palabra que vamos a escuchar también repetidamente. Ya escuchamos 2 veces la palabra ira. Ahora cambia y dice furor.
Tal vez la palabra ira tenga para ti un cierto sentido, pero furor. Furor es como, en hebreo, la misma palabra que se dice furor es la palabra que se usa para respirar forzadamente, así como... esa misma palabra en hebreo de furor es esto que estoy haciendo. Furor. Furor es un rugir. Ira puede ser un acto violento, repentino, pero furor es otra cosa. Y dice, ha derribado Dios. Sí, a su pueblo, sí. Ha derribado en su furor la fortaleza de la hija de Judá. Las ha echado por tierra. Ha profanado al reino y a sus príncipes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios hace esto? Simplemente porque le pertenece. Es todo. O sea, simplemente le pertenece. Yo puedo agarrar este reloj y tirarlo al suelo y estrellarlo delante de ustedes, o puedo agarrar un celular y tirarlo porque es mi celular, es mi reloj, y puedo hacer con él lo que quiera. Y tú puedes decir, bueno, pero es una tontería lo que hiciste. Sí, mi amado, pero también es una tontería quererse salir de las manos de aquel al que le perteneces. O sea, ¿cómo puedes escapar de una cárcel de amor? ¿Cómo puedes escapar de unos brazos abiertos que fueron colgados en una cruz y toda esa sangre derramada a tu favor? ¿Cómo puedes escapar de esa mirada que te dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo puedes escapar? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo traicionó 3 veces, lo negó, hasta maldijo. Y cuando el Señor lo restablece, lo mira a los ojos y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. O sea, Pedro no pudo mirarlo, no pudo sostener la mirada y tampoco pudo responderle en los mismos términos que el Señor le estaba diciendo, me amas. No, pero dijo, sabes que te quiero. ¿Por qué? Porque su benignidad, su bondad te humilla. No, nos destroza. Tanta paciencia que ha tenido, tanta longanimidad que ha tenido. Pero repito, este quebranto es su pueblo, no va a acabar. Todo su amor fue derramado a través de su Hijo y lo sigue derramando hasta el día de hoy por su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Jesús el que habita en medio de cada creyente y ha hecho de cada uno de nosotros un templo santo. ¿Estamos viviendo conforme a la santidad que nos ha sido dada? ¿Estamos viviendo conforme al llamado altísimo que nos ha dado el Señor sin merecer nada? Es una pregunta que debemos hacernos cuando vemos el trato que Dios tiene con Judá. ¿Por qué no lo va a tener con nosotros entonces? Tumba todas sus fortalezas, dice el versículo 2. La ha echado por tierra, ha profanado el reino y a sus príncipes. El Señor no se va a detener con derribar reinos y príncipes. No, tiene todo el poder. Versículo 3. Él ha exterminado en el ardor de su ira, todas las fuerzas de Israel. Todas, por si queda alguna duda, todas. Muchas veces he dicho esto desde el púlpito, como médico. El Señor, cada latido de tu corazón, en el momento que quiera, lo detiene. En el momento que quiera, revienta un vasito de tu cerebro y ya no estás más aquí. Él sostiene nuestra vida. La pregunta es si estamos conscientes cada día y cada minuto del día de que quién es el que nos está manteniendo en este mundo. Estamos conscientes. El mundo entero que no conoce a Dios, y estoy hablando del mundo fuera, obviamente, de la iglesia. ¿Qué hace el mundo religioso? Prefiere ir a visitar a Dios cada domingo, darse golpes de pecho, entregarle todas sus buenas obras que juntó entre semana, salir y hacer como que no existe Dios. Y lo más que puede hacer, como decía mi abuelita, en el nombre sea de Dios y vete a tu escuela. En el nombre sea de Dios, o algunas mamás o abuelitas, te voy a dar la bendición, hijo mío. O sea, es el simple ritualismo, la misma fórmula
totalmente pagana. Se quiere usar el nombre de Cristo como un mero amuleto. En el nombre de Jesús esto. Estás blasfemando el santo nombre de mi Señor. Quieres utilizarlo para tus propios fines. ¿Por qué no le dices que se haga tu voluntad y que no se haga la mía? ¿Por qué no lo dices? Mi amado hermano, dejemos. El Señor viene pronto y viene por una iglesia verdadera. El juicio está en la casa de Dios primeramente, antes que en el mundo. ¿Dónde estamos ahorita sino en la dispersión? ¿Dónde estamos ahorita sino en nuestros lugares de reunión totalmente vacíos? Cierto es que algunos lugares en Estados Unidos ya están llegando a la reunión, pero están llegando y están viendo que tristemente que algunas que se llamaban ovejas simplemente no llegaron al redil. ¿Y en qué condiciones, amado? ¿En qué condiciones? Él, versículo 3, Él ha exterminado todas las fuerzas de Israel en el ardor de su ira. Versículo 3 dice, Él ha echado atrás su diestra en presencia del enemigo. Fíjate nada más. O sea, cuando viene el enemigo, en lugar de ser un escudo alrededor de ti, simplemente te deja en manos de él. Eso fue lo que hizo. Los caldeos llegaron y barrieron, quemaron, destruyeron, violaron. Hicieron todo lo que quisieron, porque Dios se los permitió. Les dejó abiertos. Simplemente Dios se quita y te llega el cáncer y te llegan todas las deudas y te meten a la cárcel y te meten un montón de cosas porque simplemente en tu necedad has querido ir contra aquel que te salvó, contra aquel que te hizo nacer 2 veces, no solamente en el vientre de tu madre, sino que a través de la palabra viva y de la sangre derramada de Cristo a favor tuyo. Y te dio una vida en resurrección. ¿Vives esa vida en resurrección cada día, las 24 horas del día? ¿Buscas el trono de su gracia para tener un poder que jamás va a ser tuyo, sino es de Él en ti, para gloria de Él? ¿Qué estamos haciendo, amados? Él, todas las fortalezas que podamos pensar que tenemos, todas, cuando Él quiere, las tira, las destruye, las abate. Y te quedas totalmente en debilidad y expuesto ante cualquiera o ante cualquier situación como un coronavirus o un COVID, cualquiera que sea. Se ha encendido en Jacob, dice el versículo 3, se ha encendido en Jacob como llama de fuego. Ahora, ve, ya pasó de ira a furor. Pero ahora usa una palabra más fuerte, ya no es nada más furor, ahora es fuego consumidor. ¡Fuego! Se ha encendido en Jacob. Jacob es uno de los patriarcas. Jacob de él nacieron las 12 tribus de Israel. Sí, y cuando dicen Jacob se refiere que todo Israel se ha encendido y ha devorado como llamas de fuego, devorando todo en derredor, todo. Mi amado, esto es tremendo, todo. Versículo 4, ha entesado su arco como enemigo, ha afirmado su diestra como adversario. ¿Qué dice aquí? En el versículo 4, que Dios está jalando la cuerda del arco con una flecha, apuntándola hacia su pueblo. Sí, hacia su pueblo, los quiere matar. Los quiere lastimar a tal grado que solamente les puede volver a dar vida. Ha entesado su arco como si fuera un enemigo. Ha afirmado su diestra de poder contra su propio pueblo como un adversario, no como un amigo, no como un salvador que viene y te recoge de la miseria de la vida que llevas. Mi amado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejaremos nuestra vida terrenal y nuestra vida carnal y empezaremos a vivir con los estrés, puestos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poder vivir? Hebreos dice en el capítulo 12, la última porción, versículo 28, Hebreos 12, 28. Puesto
que recibimos un reino que es inconmovible. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, entiéndelo, por favor. El Rey y Señor de todo el universo está dentro de ti, vive dentro de ti. Y jamás nadie se lo podrá quitar. Un hijo de Dios verdadero jamás perderá la salvación, porque aquel que empezó en ti la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos salvó. No solo nos creó. Ya que recibimos un reino que es inconmovible, su reino dentro de nuestras vidas, demostremos gratitud. Demostremos gratitud. No al mundo, mi amado, no. Aquí no está diciendo al mundo, al que nos salvó, al Rey y Señor. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. ¿Cómo es un servicio aceptable al Rey? ¿Cómo? Aquí lo dice. Con temor y reverencia. Con temor y reverencia, ¿te fijas? O sea, yo sé que te han dicho muchas veces que el temor de Dios es simplemente respeto a Dios. Nada más que aquí las palabras fueron separadas. Temor y reverencia. ¿Por qué? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego. Fuego consumidor. No es suficiente razón. Ahora, ¿para qué llegar a esos extremos? ¿Por qué no decir, por todo lo que hizo por mí, por toda su misericordia, por cómo me ha aguantado, por cuántas me ha perdonado, por cuánto entendimiento me ha dado acerca de las circunstancias? ¿Por qué no, como nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz en Getsemaní, postrado, le decía a su Padre, Padre, yo sé que para ti todo es posible? Y dice ahí en los pasajes de los evangelios donde está esa escena de Getsemaní, dice que Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús viviendo en carne como tú y yo, angustiado hasta la muerte y diciéndole al Padre, yo sé que todo es posible para ti. Si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, evítame ir a la cruz y este sufrimiento. No nada más el físico, no nada más la vergüenza de estar ahí exhibido, prácticamente desnudo, no nada más estar siendo burlado, sino además por encima de todo, toda la maldad de todo el pueblo que vas a salvar, puestos encima de mí, mi santidad, mi gloria eres tú, Señor, mi santidad en la eternidad, por siempre has sido santo. ¿No es eso un mejor motivo para servir y con un corazón agradecido? El temor y reverencia es simplemente algo derivado. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tener entendimiento cada minuto del día, quién es Él y quiénes somos nosotros, nos hace vivir así. Es una forma natural de la vida del Espíritu en el pueblo del Espíritu. Continúa diciendo en Lamentaciones, en el versículo 4, hablando de ese arco que Dios está dirigiéndolo a su pueblo como si fuera su propio enemigo, su brazo, su diestra, tirando golpes como adversario. Dice ahí, y ha matado todo lo que era agradable a la vista. ¿Te fijas? Todo lo que era agradable a la vista. El problema está en lo mismo que empezó todo. ¿Dónde empezó? Todos dicen que un fruto y hablan de una posible manzana. Yo diría que una uva. Yo diría que una uva chiquita. ¿Por qué? Porque es mujer. Las mujeres se fijan en los detalles. Yo no creo que haya sido una papaya. Ahí habla de un fruto simplemente en el árbol del conocimiento del bien y el mal. No dice qué clase de fruto. Algunos han dicho que es higo, porque después se visten con hojas de higuera. Sea como sea, fue la vista. La vio, la deseó, la codició y la tomó. Y obviamente se rebeló contra Dios. Así es el pecado, mi amado. Así es el pecado. Nuestro Señor Jesús le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz.
y levantó su rostro y estaba presto. El Señor Jesucristo venció la cruz ahí en Getsemaní, no lo venció colgado en el madero. Él venció a la muerte ahí en Getsemaní porque venció su carne, su humanidad débil, que se puede angustiar, que puede gemir, que puede llorar. Por eso Él, dice la palabra en Hebreos 4, que Él por eso nos comprende, porque ya pasó por donde nosotros estamos el día de hoy. Pero también nosotros, por su Santo Espíritu, podemos también discernir, percibir lo que hay en el mundo espiritual, que antes no podíamos porque éramos simplemente muertos. Estábamos muertos, hijos del diablo, esclavizados al pecado, a las pasiones desordenadas y a las mentiras del mundo. Él ha matado todo lo que era agradable a la vista. Lamentaciones 2:4. Ha derramado su furor como fuego. ¿Te fijas otra vez? Furor, fuego, su furor, su ira, su fuego, su furor. Versículo 5. Se ha vuelto el Señor como enemigo. Ha devorado a Israel. Ha devorado todos sus palacios. Ha destruido todas sus fortalezas. Y ha multiplicado en la hija de Judá. ¿Qué ha multiplicado? ¿Cuál es el producto de todas estas acciones que acabamos de escuchar? Ha multiplicado el lamento y el duelo. El lamento y el duelo. Dios no quiere producirte dolor, pero si es necesario, lo va a hacer. Vuelve conmigo, por favor, a Isaías 53. En Isaías 53, hablando de Jesús en el versículo 4, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, o sea, sí se enfermaba, cargó con nuestros dolores, ciertamente. Si no, mira nada más cómo terminó en la cruz, cómo lo latiguearon, 40 latigazos menos uno, y con todo lo que Él sufrió, nosotros simplemente lo tuvimos como, míralo, ahí está colgado en una cruz de madera. Míralo, ahí está colgado. Ese dicen que es Jesús. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Eso fue lo que el pueblo de Dios ve, que fue Dios mismo el que puso ahí. De hecho, el pueblo de Dios hipócrita, fariseo, religioso, que creía en sus buenas obras y en su conocimiento de la palabra a nivel de conocimiento, pero no de conducta ni de vida regenerada. Esos hombres decían, míralo, está ahí. O sea, ¿ves que no es Dios hecho hombre? ¿Ves que no es el Hijo de Dios? A ver, grítale a tu legión de ángeles para que te levanten de ahí. A ver. Y se burlaban. Así dice. Lo tuvimos por herido de Dios y afligido. O sea, eso es lo que decían los romanos y eso decían los judíos en ese tiempo. Versículo 5. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios destroza a su Hijo en la cruz por medio de pecadores, igual que tú y que yo. ¿No puede entonces Dios usar situaciones o personas para destrozar tu orgullo, tu soberbia, tu arrogancia, tu insensibilidad, tu falta de compromiso, tu falta de agradecimiento, tu vacío existencial realmente como creyente y pensando que puedes vivir en dos mundos al mismo tiempo como cristiano y como gente del mundo? Por favor, reflexiona. Que el Espíritu Santo te dé oídos para oír y ojos para ver lo que el Señor está diciendo por su palabra. El Señor hizo todo esto con Judá, con su pueblo santo. ¿Qué hizo todo esto? ¿Por qué lo hizo? Con su ira, con su furor y con su fuego. ¿Para qué lo hizo? Para humillarlo. El Señor humilla a su pueblo.
Humilló a su hijo en la cruz. ¿Por qué no te va a humillar a ti y a mí? Lo segundo que vemos ahí en el versículo 6 es que el Señor también rechaza a su pueblo. O sea, llega un momento que no quiere verte caminando junto contigo. Simplemente no vuelvas a decir que eres un creyente. No digas que eres un cristiano. Blasfemas el santo nombre que ha sido invocado sobre ti. Dice en el versículo 6, Dios ha tratado con violencia su tabernáculo, como a cabaña de huerto, ha destruido su lugar de reunión. ¡Pum! Ha acabado el templo. Como si fuera una simple cabaña, con toda su gloria, con toda su majestad que estaba preparado el templo. Tan lindos que se ven algunas congregaciones cristianas, edificios pomposos, stages con muchos colores y luces y púlpitos de acrílico que tienen tanta cosa que es tan... De hecho, se queda uno tan viendo tanto que poco oye la voz del Espíritu. El Señor barrió con todo esto. Ha tratado con violencia su tabernáculo, como cabaña de huerto ha destruido su lugar de reunión, donde el Señor se presenta delante de su pueblo, destruido totalmente. Porque el Señor está rechazando su presencia ante su pueblo. Versículo ahí mismo en el 6 continúa diciendo: el Señor ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne y el día de reposo. Dios lo ha causado. Ha hecho que a la gente no le importe ir a las reuniones. Cuando el Señor ya te lleva a ese punto es porque está tratando contigo y está disciplinándote. Cuando ya no te interesa realmente el estar con la familia en la fe, cuando ya no te interesa escuchar la voz del Dios viviente, es entonces cuando Dios está: preocúpate, porque no ha terminado contigo. Si eres un verdadero hijo de Dios, la fiesta solemne, Él ha hecho que se olviden las fiestas solemnes, el día de reposo, y ha rechazado en el furor de su ira, las dos palabras ahora, y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que no hay gobierno. No, ya el pueblo está desenfrenado. El sacerdote no puede interceder porque es un pecador que nada más ha buscado sus propios intereses en lugar de realmente presentarse. Como dice, obviamente, nuevamente vamos a Isaías, por favor. En Isaías 53. En Isaías 53 nos dice el Señor en el versículo 5: el castigo por nuestra paz con Dios cayó sobre él, sobre su propio Hijo, y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Sí, estamos regados, dispersos, buscamos nuestros propios intereses más que los intereses del reino de Dios. Sin embargo, ¿qué? Pero el Señor hizo que cayera sobre Él el pecado de todos nosotros. Mira, no importa qué. El Señor ya te salvó. Que estás ahorita dando vueltas en el desierto como loco y no quieres entrar a tu tierra prometida es otra cosa, pero el Señor te ha dejado ya. Te ha entregado a tu necedad e insensatez. Pero eres de Él. Y tienes que volverte a Él en arrepentimiento y fe antes de que trate más fuerte contigo y te metan un tubo en la terapia intensiva. O te quiten tu casa. O te quite un hijo. Porque Él lo puede todo. El versículo 7, hablando de Jesús, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece, no abrió Él su boca. Jesús simplemente obedeció callado. Él sabía que estaba obedeciendo a su Padre. Él sabía que iba a traer mucho fruto. Hebreos 12 nos dice: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la burla, el oprobio. Jesús estaba sufriendo por un gozo más grande. Iba a dar a luz a un mundo de gente que iba a adorar al Cordero. Millones estaremos ahí en la ciudad celestial, millones a sus pies de todas las edades de la tierra. Pero sin embargo, solamente los muchos, la mayoría, terminarán en el infierno, consumiéndose eternamente en un sufrimiento que nunca se acabará. Mi amado, si eres un hijo de Dios, el Señor va a tratar contigo y va a ser temporal. Y lo peor que puede pasar es lo que dice en 1 Corintios 11, que tu vida es tan indigna que mejor el Señor te quita la vida o te mete en una enfermedad que no puedas ya más pecar públicamente para que no manches el santo nombre que ha sido invocado sobre ti. Eso es lo más que puede pasar. Pero no vas a ser condenado por el mundo. Vas a estar como quiera con todo el pueblo de Dios adorándole. Dice la palabra en el versículo 8 de ahí de Isaías 53, hablando de Jesús. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta? ¿A quién le importó que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quien correspondía la herida? A nosotros nos correspondía eso. Él fue el sacrificio perfecto. Él se entregó voluntariamente, dice Juan capítulo 10. Entregó su vida en sacrificio y pago por muchos. Y dice en el versículo 10, pero quiso el Señor, ahí mismo en Isaías 53:10, quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, a su propio Hijo, a su propio Hijo. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de pago, verá su descendencia, prolongará sus vidas y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue quitado de la presencia de su Padre en la cruz. Dijo, Dios mío. Nuestro Señor Jesús siempre hablaba de su Padre y su Padre, pero en ese momento en la cruz, con todo el pecado nuestro puesto a su cuenta, dijo, Dios mío, no dijo Padre mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si abandonó a su Hijo en una cruz, Él puede rechazar su presencia de tu vida, su presencia de tu congregación, porque no es una congregación de los santos, es una congregación y es un club social, meramente social, que se siente bonito tener un montón de hermanos, entre comillas, amigos. El trigo y la cizaña crecen juntos, ciertamente, pero la verdad de las cosas es ser un hermano verdadero y no vivir como un hermano verdadero es porque no eres un hijo de Dios verdadero, que estás consciente primeramente de tu relación con el Padre y por tanto no tienes tampoco una relación con tus hermanos como debería de suceder por consecuencia de la santidad que te ha sido dada. Dice ahí en el versículo 6, el Señor ha hecho, estamos en Lamentaciones 2, el Señor ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne, el día de reposo. Ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. El Señor ha rechazado, se fijan otra vez, ¿rechazado qué? Ha rechazado su altar, ha despreciado su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Gritos se han dado en la casa del Señor como en días de fiesta solemne. Sí, nada más que estos gritos son desgarradores, son de dolor, no son de gozo. Son gritos de dolor porque no está la presencia del Señor, porque todo está destruido. El Señor rechaza a su pueblo. Su presencia es quitada. Ahora, por último, el tercer aspecto, el Señor expone, lo deja expuesto totalmente a su pueblo. Ahí en el versículo 8
Dice, el Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión. Ha extendido el cordel y no ha retraído su mano. ¿De qué? De destruir. Ahora el Señor está hablando aquí de que destruye toda su protección. El muro de Israel protegía a todo el pueblo de Dios. Y el Señor se encarga de destruirlo. ¡Pum, pum, 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 pum! Dejarlos expuestos totalmente ante sus enemigos. Expuestos a cualquier enfermedad, expuestos a cualquier problema económico, expuestos a todas las situaciones emocionales que lo único que son las que te llevan son tu carne en lugar de la vida en el espíritu. Versículo 9. Se han hundido en la tierra sus puertas. Él ha destruido y quebrado sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. Ya no hay ley. Tampoco sus profetas hablan o hayan visión del Señor. No hay rey, no hay sacerdote, no hay profeta. Sí lo hay. Sí lo hay. Verdaderamente sabemos que aquí está hablando de rey, profetas y sacerdotes. O sea, sí lo hay. Su nombre es Jesús. Él es el rey y señor de todo el universo. Y Él es el rey y señor de su pueblo. Él es el sacerdote que está intercediendo perpetuamente por los que ha de salvar y llevarnos a la gloria. Él es el sacerdote, pero también es el profeta que habla como el día de hoy está hablando a través de su palabra y su espíritu para los que son su pueblo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciéndole a su iglesia hoy. Mi amado, ¿cómo predicar un mensaje así, lleno de amor, compasión, si no es volteándonos hacia la cruz y viendo cómo fue destrozado el Hijo de Dios por culpa nuestra? Eso es gracia, mi amado. Los brazos siguen abiertos. El Señor sigue salvando y no ha perdido su poder para salvar y llamar a su pueblo en arrepentimiento y fe en Él. ¿Cómo tiene uno que terminar a veces para que llegue a ese punto que acabo de mencionar? Lo dice el versículo 10. En tierra están sentados en silencio. Acuérdense cómo empezó el versículo 1. En gloria. Y fueron arrojados a la tierra. ¿Te fijas ahora cómo termina el versículo 10? En tierra están sentados. ¿Cómo? En silencio. Simplemente no puedes decirle nada a Él, porque Él tiene la verdad y tiene la razón siempre. Están sentados en silencio los ancianos de la hija de Sión. Han echado polvo sobre sus cabezas. Se han ceñido de cilicio. Han inclinado a tierra sus cabezas las vírgenes de Jerusalén. Amado, postrémonos y adoremos a aquel que todavía no ha terminado la historia. El Señor viene pronto y viene por un pueblo. Y el Señor, en tanto que tenga que humillarlos, donde tenga que humillarlos, mientras estemos falseando, estemos malutilizando su santo nombre que ha sido invocado sobre nosotros, te lo digo, simplemente, mi amado, el Señor nos llama a arrepentirnos y a volvernos en una total confianza de que su obra, que Él empezó, Él la seguirá perfeccionando, y que el Señor nos lleve, si es necesario, a un lamento, porque cuando termina la noche, amanece el día, y cuando termina de prepararse aquello que tiene que venir, vendrá el fin. Y es mejor que termine el fin dentro de su iglesia de tanta herejía, tanta falsedad, tanta idolatría hacia los seres humanos, y que nuestros ojos, humillados, postrados, volteemos y veamos que sigue siendo Él el Rey de su gloria, el Rey de su iglesia, el Señor de su iglesia y el Salvador de su pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en una cruz colgado. Él resucitó al tercer día. Y es, por supuesto, que estamos conscientes de lo que tu palabra nos enseña, Señor, que en su vida perfecta podemos vivir también, puesto que el Espíritu de Cristo Jesús habita en nosotros. En su sacrificio perfecto y acepto delante de ti, tenemos acceso a todas horas en el sitio que necesitamos, tu trono de la gracia.
para encontrar tu poder que se perfecciona en nuestras áreas de debilidad. Y obviamente, Señor, solamente con un espíritu contrito y humillado es que podemos llegar ante ti, porque es el único que no desprecias jamás. Ayúdanos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, humíllanos lo que tengas que humillarnos, pero que sea Jesucristo más y más formado en cada uno de nosotros y que sea vista tu gloria en medio de su pueblo, tu santa iglesia. En el nombre de Jesús es mi petición para todos nosotros y para aquel que no está en Cristo, pero desde antes de la fundación del mundo lo elegiste para responder a ti. Vuélvete, mi amigo, de tus pecados. Abandona tu maldad. El Espíritu Santo te ha convencido de tu pecado, de la justicia de un Dios santo que puso sobre su propio Hijo y del juicio que te espera si no te arrepientes. Vuélvete a Él, confía en Él y vive la vida que en Cristo fuiste llamado a vivir. Y es solamente por su palabra y por su Espíritu. En el nombre de Jesús pido esto para ti.